Agradezco a la Iglesia Bautista Palabra de Vida por la invitación a compartir con ustedes la palabra de Dios. Nada mejor que hablar del alto, sublime y eterno pensamiento de Dios. Al ver sus rostros, nuestros corazones rebosan de gozo. Hemos orado mucho por ustedes y finalmente el Señor nos permite verles. Él nos ha traído a este lugar para que nuestros corazones unidos aprendan más de su voluntad y del plan eterno que Él tiene para nosotras, las mujeres. Mi intención en esta mañana es que veamos dos ideas que distorsionaron nuestro diseño de feminidad bíblica, la trascendencia de esas ideas hasta el día de hoy, la redención de una feminidad bíblica marcada por esas ideas falsas. Vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, tu palabra va a ser expuesta y ciertamente necesitamos de tu asistencia, Señor. Te pedimos que abra nuestra mente, nuestros corazones, para que tu palabra corra como río de agua viva en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para que nosotras podamos ser transformadas. Y de estas cosas te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como mujeres, algo que nos gusta es tener hogares acogedores, hermosos, cálidos y con orden. Hay tiendas que nos facilitan esto para que nosotras podamos tener esos hogares que reflejan que hay una mujer. En la República Dominicana tenemos la tienda IKEA. Es una tienda la cual nos tiene a todas fascinadas por la manera en que nos ayuda a mantener el orden en nuestros hogares. Se disfruta muchísimo armar los muebles de IKEA porque tienen su manual. Pero déjenme decirle algo, no siempre ese mueble que yo voy a armar me va a quedar bien. Todo depende de cómo yo me dejo llevar del manual que puso ese diseñador en ese mueble. El diseñador de este supo lo que hizo, por lo tanto él puso un manual de su mueble para que nosotras pudiéramos armar el mueble bajo las instrucciones de ese manual. Hermanas, si queremos caminar con Jesús en este siglo, jamás, escuchen hermanas, si queremos caminar con Jesús en este siglo, jamás podemos desligarnos del manual de instrucción de nuestro diseñador. Estamos viviendo bajo el dominio de una cultura engañosa que procura alejarnos de ese manual, que ese diseñador desde el principio nos creó como mujeres. Esta es la era del adelanto. Sin embargo, es la confusión que tiene la corona de reina. Nos ha tocado vivir un tiempo de los absurdos. Hijos no están cómodos con sus padres y deciden divorciarse. Los baños en los lugares públicos dependen de cómo yo me sienta. Me siento varón, entro al baño de varón. Me siento hembra y entro al baño de las hembras. La definición de género, como nosotros los conocíamos anteriormente, ya no existe. Y miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? El mundo está de cabeza. Mis hermanas, caminar con Jesús significa tener un pensamiento contrario a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es vivir el diseño de Dios. La manera de pensar, la manera de actuar de este mundo, sus corrientes y filosofías han distorsionado, han trastornado el diseño original. Desde el principio de la creación, este pensamiento contrario a Dios ha buscado alejarte a ti y alejarme a mí del pensamiento de Dios y de su palabra. Y te pregunto, ¿qué gobierna tus pensamientos a la hora de tomar decisiones? ¿Te gobierna tus sentimientos? ¿Te gobierna Dios? ¿Te gobierna su palabra? ¿Cuál es el pensamiento que gobierna tu vida a la hora de vivirla? Y eso nos lleva a ver estas ideas que nos dirigen ahora, que no nos dejan caminar con Jesús ni pensar como Jesús. Es una historia muy conocida.
A pesar de eso, siempre tendremos que llegar a ella. ¿Por qué? Bueno, porque en ella encontramos el principio de todas las cosas. Vamos a leer a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tú y yo somos ideas de Dios. ¡Qué belleza! Tú y yo somos ideas de Dios. Él hizo al hombre y a la mujer distintas a las demás criaturas. Somos hechas a su imagen, conforme a su semejanza, con pensamientos, emociones, voluntad, con la capacidad de razonar, de administrar y muchas otras cualidades que las demás creación no tienen, solo el hombre. Quiero mostrarte cómo la sociedad del Edén estaba gobernada por la presencia de Dios. ¿Cuál era la relación de Adán y Eva con su Creador? Leemos Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire libre, al aire del día. ¡Qué glorioso! Dios caminaba al aire del día. Pero, dice las Escrituras, más adelante, ahí mismo dice: y el Señor llamó a Adán, y el hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí no vamos a entrar en detalles de por qué llamó a Adán y no llamó a Eva, quien fue que tomó la fruta. Más bien, yo quiero llamar vuestra atención al hecho de cómo Jehová se paseaba en el huerto al aire libre. Observemos la manera casual con que lo hacía. Su creador tenía una relación perfecta, una relación pura, una relación cercana, una relación íntima con su creación. Eva caminaba con Jesús. Y es glorioso pensar, hermanas, que a pesar de que nosotras vivimos en un mundo caído, Jesús camina contigo, Jesús camina conmigo. El huerto era el lugar del Creador. Su creación era perfecta. Tenía todo lo que el hombre necesitaba. Adán y Eva tenían todos los árboles deliciosos para comer, excepto un árbol que les recordaría a ellos que había algo mayor que ellos. Un árbol que tendría límites entre eso más sublime y ellos. Satanás, dice la palabra de Dios, tentó a Eva para que comiera del árbol que les recordaría siempre que ella era criatura de Dios. Y ella comió, dice la Escritura, y dio a su marido. Esto significó la muerte espiritual de ellos, pero de toda la creación. Todo lo creado, la relación perfecta entre la creación y el Creador fue rota. Ya él no caminaba con ellos en el huerto del Edén, ya él no tenía esa relación cercana, ya él no tenía esa relación íntima. Ellos decidieron caminar sin Jesús. Ellos tomaron la decisión de caminar sin su Creador. La tentación, mis hermanas, no se quedó en el huerto. Tristemente, nosotras somos tentadas de la misma manera que como el maligno lo hizo con Adán y Eva. Sigue usando las mismas artimañas del error para seducirte a ti y seducirme a mí. Así, de esta manera, entraron al Edén dos ideas. Vamos ahora a ver las dos ideas que entraron al Edén. Esas dos ideas contrarias a Dios. La primera idea fue la de autonomía. Desde ese momento en que Eva tomó la decisión de comer del árbol prohibido, desde ese momento el ser humano quiere vivir a su manera y no a la manera de Dios. Desde ese momento.
Satanás en ese momento, en ese instante, siembra en Eva la duda de su identidad. Ella sabía que había sido creada por Dios y que en Él estaba su identidad. Él era su autoridad, pero Satanás le dice, si comes, entonces, ¿sabes qué, Eva? Serás como Dios. En otras palabras, no te conformes con ser criatura, Eva. Naciste para algo más que ser una simple criatura. ¿No te suena familiar ese pensamiento? La segunda idea que vemos en el Edén es la de la autocomplacencia. Satanás lleva a Eva a desear el único límite que Dios había puesto entre ellos, entre Dios y el hombre. Ella prefirió obedecer sus deseos en vez de obedecer el deseo del majestuoso Dios al cual ella conocía. Ella siguió el deseo y la voz de una serpiente que le dijo, no morirás. El pensamiento que Satanás quería poner en Eva, Dios te quiere tener limitada. Dios te quiere tener limitada, tú eres más que simple criatura. Al comer del fruto prohibido, Eva estaba tomando sus propias decisiones. Puso a un lado el mandamiento de su creador que le dijo que de ese árbol no podía comer y decidió tomar sus propias decisiones. Muchas veces nosotras actuamos tristemente igual que Eva. Pensamos si se ve bien, si se siente bien y lo estoy haciendo de buena manera, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuántas veces has pensado igual que Eva y toma tus propias decisiones sin pensar qué dice Dios? Dice Nancy Lee DeMoss en cuanto a esto que acabamos de decir, dice ella, escuchar la mentira del diablo es el primer paso hacia la esclavitud y la muerte. No existen mentiras que no causen daño. No podemos exponernos a la forma engañosa de pensar de este mundo y salir ilesas. El primer error de Eva no fue comerse la fruta. Su primer error fue escuchar a la serpiente. La meta de Satanás desde el principio es cambiar nuestra manera de pensar con respecto a Dios y poner nuevas ideas, independizarnos del Señor para que no caminemos en su compañía. Ese es el propósito de Satanás, que tú y yo no caminemos tomadas de la mano de Jesús. Fíjense, hermanas, el patrón sigue siendo el mismo. Ahora las nuevas corrientes e ideas tergiversan la verdad de Dios y al igual que Eva, nosotras hemos decidido creer esas mentiras e ideas falsas. El Señor nos advierte en su palabra. Miren lo que dice el Señor en su palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto lo dice el Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y fíjense, el verbo con que inicia, mirad, está en presente continuo. Debemos constantemente mirar, estar atenta para no dejarnos engañar. La idea del ayer, eso que pasó en el Edén, ¿tú crees que eso se quedó allá? Y muchas veces nosotros actuamos como que eso se quedó en el Edén. Sin embargo, nuestro segundo punto nos lleva a ver que esas ideas están vigentes hoy en día. Hoy no hay frutas, pero el pensamiento de Satanás y sus ideas han trascendido hasta ti y hasta mí. Hasta nosotras. El móvil de su tentación es la corriente feminista que de una manera sutil nos ha alejado del pensamiento de nuestro Creador. ¿Y qué es el feminismo? El feminismo entró al mundo para darle a la mujer esa autonomía y esa autocomplacencia que Eva en el Edén también buscó. Y ese poder que ella quería tener en el Edén, al ser igual que Dios, ese mismo poder nosotras también queremos tenerlos. Vemos cómo las dos ideas que distorsionaron el diseño original están vigentes hoy en día: autocomplacencia y autonomía.
Este movimiento lo han definido de muchas maneras y quiero que presten atención a dos definiciones que les voy a compartir. Dice que el feminismo es un llamado que mueve a la acción. Oigan bien, hermanas, nada pasivo. Es un movimiento que mueve a la acción. Es una lucha que procura elevar la categoría de la mujer e igualarla con los hombres. ¿Quién fue creado primero? Adán. ¿Y saben por qué fuimos creados nosotras las mujeres? Por causa de Adán. Fuimos creadas después de Adán. Otra definición del feminismo es que es una tendencia que procura la liberación de la mujer de la opresión masculina en el plano familiar, en el plano económico, jurídico y sexual. Mis amadas hermanas, estas definiciones apuntan a las dos grandes ideas del Edén, libertad y autosatisfacción. Al igual que en el Edén, nosotras estamos buscando lo mismo que buscó Eva. Está la búsqueda de un culpable ante la desgracia, porque ahora el feminismo lo que dice es, el hombre es el culpable de que nosotras no seamos liberadas o que seamos autocomplacidas. El feminismo realmente le echa la culpa al hombre. El verdadero problema de la mujer, hermanas, escuchen, el verdadero problema de la mujer no vino con su creación por ser hecha ella mujer, ni con la creación del hombre, sino que el problema vino cuando Eva, así como dice C.S. Lewis en uno de sus libros, Eva se arrodilló delante de una fruta en adoración. Recuerden que la sociedad de ese momento era una sociedad pura, perfecta y santa. La idea del ayer de ser como Dios no se quedó en el Edén, sino que llegó a nosotras y a otras mujeres que buscando libertad, autonomía, gozo y plenitud, solo han encontrado maldición, lucha, dolor y muerte física y espiritual. Quiero compartir con ustedes 3 mujeres que fueron precursoras de esta idea y vamos a ver cómo esto ha llegado hasta nosotras. La primera mujer fue en el 1899, la argentina Virginia Voltaire. Virginia Voltaire lideró un movimiento sindical con la participación de un periódico llamado La Voz de la Mujer. En esa época, 1800, La Voz de la Mujer. Este estaba publicado bajo un lema. Hermanas, presten atención a este lema. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Ese era el lema del periódico. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Fíjense, presten atención, Dios no está en la ecuación, Dios está fuera de la ecuación. Y por ende es notorio que no querían someterse a ninguna autoridad, ni patrón, ni marido. El propósito está claro, mis hermanas, socavar la idea que Dios nos diseñó con un propósito de glorificar su nombre. La otra mujer es la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Esta propuso que debía haber una revolución de género. Ella decía que la mujer estaba siendo oprimida por el hombre, por lo tanto, las mujeres tenían que rebelarse contra todo sistema patriarcal. Ella dijo, no naciste para ser subordinada, eres más que eso. ¿No les suena como en el Edén? ¿No naciste para ser criatura? ¿Naciste para algo más que eso? Simone de Beauvoir decía, no naciste para ser subordinada, eres más que eso. Su eslogan era autonomía, independencia y autorrealización. Mis hermanas, piensen en el Edén, piensen en esto. Es lo mismo, el patrón de Satanás sigue siendo el mismo. Según Simone de Beauvoir, la mujer estaba prisionera y esclavizada por los roles de ser esposa y ser madre. ¿Qué dice Dios acerca de ser esposa? Vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23.
Dice la palabra de Dios, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de su cuerpo. Esto es contracultural. Someternos a un marido, eso es contracultural. La cultura te dice que la independencia es poder, que debemos determinar nuestro propio destino y alcanzar la felicidad sin importar el costo. Y no tiene que estar sometida a nadie. No tiene que estar por debajo de nadie. Eso te dice la cultura. Por eso muchas mujeres están casadas, pero viven su vida independiente del esposo. No consultan, toman sus propias decisiones, se sienten como que son autónomas. Otras mujeres, ¿saben qué hacen? Viven vidas libres con parejas. No quieren tener una responsabilidad de pareja, sino más bien tengo un amigo para satisfacer ciertas necesidades sin compromiso. Y entonces, ¿por qué debemos nosotras someternos a nuestros esposos y a todas las autoridades? Hermanas, no solo a nuestros esposos, nosotras tenemos que someternos a todas nuestras autoridades, a nuestros esposos, a nuestros pastores, al Estado. Nosotras estamos para someternos a nuestras autoridades. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Por qué? Porque es una muestra de mi amor por Jesús y la obediencia a su palabra. Estar debajo de nuestros esposos o cualquier otra autoridad es parte del diseño de Dios para ti y para mí como mujer. Esto no significa que somos nosotras inferiores al hombre. Aquí no se está midiendo nuestra capacidad por ser mujer. Más bien se trata de una actitud de sumisión al plan de Dios para ti y para mí como mujer. ¿Cuál es tu actitud a la hora de someterte a las autoridades? Si tu actitud no es la gloria de Dios, la honra de tu esposo, la honra de tus padres, joven que estás aquí, o la honra de cualquier otra autoridad que Dios puso por encima de ti, créeme que no vas caminando acorde al pensamiento de Jesús. Es importante aclarar algo. No estoy a favor de someternos cuando nuestros esposos, en nombre de la sumisión, quieren maltratarnos física, mental y emocionalmente. Pienso que usar el principio de la sumisión para justificar el abuso contradice las Escrituras y promueve el mal. El machismo es un mal social que distorsiona totalmente lo que la Escritura dice acerca de que el hombre debe ser el protector de la mujer. En los años 60, este cartel se hizo famoso, podemos hacerlo, y suena como estamos empoderadas. Actualmente constituye el símbolo del feminismo contemporáneo. En los 60, el feminismo se convirtió en algo así como un tsunami ideológico que arrasó con el matrimonio, la familia y la sociedad. Betty Friedan, directora del movimiento feminista del siglo XX, ha sido la de mayor influencia negativa para nuestra generación. Comenzó su movimiento invitando 12 mujeres para crear estrategias de cómo relanzar el movimiento que fuera beneficioso para la mujer. No estaba de acuerdo con el trato que socialmente se le daba a la mujer, pero tampoco estaba de acuerdo con que la mujer estuviera en el hogar limpiando y cuidando niños. El trabajo de estas 12 mujeres, más Betty Friedan, lograría que muchas siguieran sus pensamientos. 4 años más tarde, de aquel relanzamiento, 20,000 mujeres proclamaron ser parte del movimiento feminista. Betty Friedan en ese momento declaró algo poderoso. Ella dijo, ningún hombre, mujer o niño escaparía de la naturaleza de esta revolución. ¿Y saben qué, hermanas? Justamente así ha ocurrido. Después de medio siglo, estas ideas de libertad, dejando los hogares, delegando la crianza a otros, se ha convertido en la norma de vida de todas las mujeres.
Dice Nancy Lee DeMoss en este sentido: vivir a la luz de la feminidad bíblica cada vez será más difícil. Me pregunto qué pasaría con el Evangelio si nosotras que tenemos el Espíritu de Dios formáramos una hermandad poderosa para enseñar a Tito II a las más jóvenes. ¿Qué pasaría? Como mujeres tenemos el poder de influenciar a otras. Pienso que es el tiempo de revolucionar el mundo cristiano. Algo que yo quisiera es que estas charlas nos sirvan a nosotras para tomar decisiones sabias. Que tú salgas por esa puerta con la decisión de ser ese modelo de diseño de Dios y de formar grupos de jóvenes para enseñarle a Tito II cómo ser esa mujer que anda conforme a la voluntad de Dios, cómo ser esa mujer que vive el diseño de Dios. Vamos a ver cómo las imágenes, cómo este movimiento nos ha ido poco a poco transformando y cambiando nuestra manera de pensar. Las imágenes televisivas de los años 60 exaltaban a la familia, papá buscando la provisión, cumpliendo su rol como esposo, así como Dios le dijo a Adán que hiciera. Y mamá en casa cuidando de sus niños y siendo así su complemento, el complemento de su esposo. Las personas vivían bajo un diseño y el rol, mis hermanas, no era cuestionado, sino que el sentido del deber y la responsabilidad ante la familia era mucho más importante que la búsqueda de placer, como lo vemos hoy en día. Con la revolución feminista, las imágenes televisivas fueron sustituidas por estas nuevas mujeres, las cuales son el prototipo que tú y yo y toda mujer quiere ser. Este movimiento rechaza la definición verdadera de feminidad bíblica y busca promover a una mujer liberada, realizada, ejecutiva, supervisar, que vive para servirse a sí misma buscando su felicidad. De ahí que los gimnasios, las dietas y el salón de belleza son tan importantes para nosotras. Y no estoy en contra de la búsqueda de buena salud, del arreglo personal, sino que en lo que yo difiero es cuál es mi actitud, cuál es tu actitud o cuál es la motivación que nosotras tenemos ante estas cosas. Caroline McCall llamó a esta ola la sexualidad hiperfeminista, hiperagresiva. Y vemos que en los años 50 la mujer exaltaba a la familia de una manera u otra, esta modelaba el diseño de Dios. Hoy buscan en cisternas rotas, como dice las Escrituras, igualdad, identidad, autonomía, poder y muchas otras cosas más. Nos hemos creído la idea de que tenemos derecho a decidir por nosotras mismas lo que significa ser mujer. Y nos preguntamos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo esas ideas han tenido tan grandes impactos en nuestra mente y en nuestro corazón? Por ende, ¿saben qué? En la sociedad también. Veamos algunos pensamientos feministas con los que nosotras, las cristianas, tenemos que luchar. Soy mujer sometida, pero me impongo por encima de mi esposo ante las decisiones. ¿Cuál es la dinámica en tu hogar para tomar las decisiones? ¿Eres esa ayuda idónea para tu esposo? ¿Tú haces que su liderazgo brille? El matrimonio no se trata de ti ni se trata de él, se trata de la gloria de Dios. Otro pensamiento con el que nosotras tenemos que luchar es que el hombre y la mujer son iguales. Lo que nos lleva a darle el poco valor. El hombre y la mujer son iguales, lo que nos lleva a no darle el valor que le corresponde al hombre. ¿Cómo aconsejas a tus compañeras cuando te comentan de su relación matrimonial? ¿Tus comentarios animan a la sumisión o a la búsqueda de la autonomía y libertad? ¿Cómo te aconsejas a alguien que se te acerca para decirte
y contarte acerca de sus problemas matrimoniales. La mujer, otra idea, puede proveer para sí misma. No necesita esposo. Esa es una idea con la que tenemos que luchar. Por eso, muchas veces las madres le dicen a las hijas, tienes que hacerte de una carrera para que no le soporte nada a los hombres. Son pensamientos con los que luchamos. La mujer puede decidir si tener hijos o no. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el aborto? ¿Qué piensa de los embarazos de violación? Si en este caso piensa que ese embarazo debe ser abortado, ¿piensa que esto es lo justo o mira por la palabra de Dios que el aborto es pecado? No importa la circunstancia, el aborto es un pecado. Hermanas, la maternidad no es un estado, es el llamado de Dios para nosotras las mujeres. Nosotras fuimos creadas para ser dadoras de vida. Mis amadas hermanas, no hemos salido ilesa. Veamos algunas consecuencias de romper el diseño original. Esto ha tenido sus efectos en los hogares y en la sociedad. Oigan esto, la tasa de divorcio ha aumentado un 100%. La tasa de unión libre ha aumentado en el año 2000, ha aumentado un 1000%. En el año 2000, el 79% de las mujeres entre 20 y 24 años de edad eran ya sexualmente activas, por lo cual el nacimiento fuera del matrimonio se aumentó en un 523%, llegando así los hogares disfuncionales que tanto daño le han hecho a los niños. No hay un papá y una mamá, sino un hogar disfuncional. Así está el mundo, mis hermanas, pero glorias sean dadas a Dios. Dice Juan, vamos a leer este texto, dice Juan 12, capítulo 12, versículo 46, dice la palabra de Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que en mí cree no permanezca en tinieblas. Glorias sean dadas a Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad de no permanecer en tinieblas. Esas ideas contrarias a Dios no tienen por qué dominarnos, porque dice su palabra que en Él nosotras hemos sido redimidas para no permanecer en tinieblas. En Cristo tenemos una esperanza viva para la caída de la mujer y para la caída del hombre. Y es así como venimos ahora a ver una redención de una feminidad marcada por las ideas falsas. Amadas, la caída del hombre y la mujer trajo la misericordia de Dios. ¡Qué glorioso! La caída del hombre y la mujer en el huerto del Edén también trajo algo glorioso. Trajo la redención del ser humano. La misericordia, la compasión, la redención y el amor de Dios al prometer un Salvador junto con la caída, vimos la promesa de un Salvador, una esperanza viva para ti y para mí. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 15? Un versículo poderoso porque nos muestra esa compasión de Dios desde el principio. Leemos ese texto. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La verdadera solución del feminismo es la cruz de Jesús, donde Él venció al maligno, donde Él le hirió, según este texto. Es tener una cosmovisión bíblica que gobierne nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Lo que toda mujer necesita, según la Biblia, no es la muerte del patriarcado. Lo que toda mujer necesita no es la exaltación ni la autonomía. El hombre y la mujer necesitan la gloria, la gracia salvadora de Jesús, quien vino a morir en la cruz del Calvario.
Comprender nuestro diseño en la creación nos lleva a entender la responsabilidad que tenemos de ser modelo del diseño divino y cómo podemos vivir para la gloria de Dios, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjense este texto, que una belleza este texto. Isaías 43:7 dice: fuimos creadas para gloria de su nombre. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que fuimos escogidas para vivir para su gloria. ¿Te das cuenta el propósito que tienes como mujer? La gloria de Dios. El modelo de mujer que rechaza la cultura para caminar con Jesús está gobernada por su palabra, no por lo que tú pienses, no por lo que tú sientas. Tú estás gobernada por la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para la lujuria de la carne. Tenemos que estar unidas e identificadas con Cristo de manera que Él sea nuestro gran modelo. Debemos imitar su vida, adoptar sus principios, obedecer sus preceptos y llegar a ser como Él. Eso requiere un completo rechazo al pensamiento de hoy en día, al pensamiento feminista que nos quiere llevar a ser independientes de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo las Escrituras. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Quiero que busquen este texto y quiero que lo lean y quiero que lo subrayen. Es un texto extraordinario y poderoso para nosotras que queremos vivir una vida para la gloria de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que Él está diciendo que debemos hacer para Él? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El hombre no determina tu forma de vivir, sino el Señor. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice Isaías. Isaías nos dice que Él pide que nosotros amemos misericordia y que nos humillemos ante Él. Cuando somos misericordiosas, salimos de la individualidad que nos quiere arrastrar la cultura. Es vivir para servir al prójimo, como lo hizo Dorcas en Hechos capítulo 9, versículo 36. Una historia hermosa. Ojalá que tengan la oportunidad no solo de leerla, sino de estudiarla. Una historia donde vemos el ejemplo de una mujer que falleció. Dice en Hechos 9:36, cuando esta mujer murió, la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Sus obras hablan por sí solas del conocimiento, la devoción y el amor que Dorcas tenía por su Señor. Sus amigas la recordaban por las huellas de servicio que había dejado en sus vidas. Mujer que estás aquí sin Cristo, quiero decirte algo. Tú que has escuchado que estás siendo engañada por las mentiras de una falsa libertad, quiero que sepas que para obtener tu verdadera libertad, para poder llegar a ser plena, para poder convertirte en una mujer verdadera, necesitas el rescate que solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y el Santo Espíritu de Dios puede hacerlo. Porque, mis hermanas, solo el Trino Dios puede redimir nuestros pensamientos sobre la autonomía que el mundo nos ofrece y llevarnos a vivir el diseño perfecto de mujer. El Espíritu Santo y el Trino Dios puede hacer de nosotras mujeres santas con pensamientos contrarios a este mundo. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 6, ¿para qué?
¿Para qué son redimidos nuestros pensamientos? ¿Para qué nosotros debemos cambiar nuestros pensamientos contrarios a este mundo? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Saben qué? Para alabanza de la gloria y la gracia de Dios. Mis hermanas, termino con este versículo y quiero que lo busquen y lo subrayen, porque este es el mensaje que Dios quiere que tú guardes en tu corazón. Proverbios capítulo 7, versículos 2 y 3. Quiero que lo busquen y lo subrayen, por favor, y lo anoten. Dice la palabra del Señor: guarda mis mandamientos y vivirás, y mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Nuestro diseñador y creador sabía que tú y yo tendríamos que recordar esta verdad, que para vivir en este mundo caído, confuso, donde la cultura llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, tendríamos que estar enfocadas en guardar sus mandamientos. Hermanas, el obedecer a Dios y no al mundo con sus ideas feministas, tendrás la bendición de tu diseñador, de tu creador, de tu salvador y de tu Señor. Que el Señor de verdad ponga su palabra en nuestros corazones y nosotras seamos mujeres fieles, santas mujeres de Dios que vivan para su gloria. Vamos a orar. Señor, nosotras hemos abierto tu palabra como pedíamos al principio y solo hemos pedido que ella corra en nuestros corazones como río de agua viva. Padre, que tu palabra transforme nuestra manera de pensar, que nosotras seamos cimentadas y arraigadas en el conocimiento de tu persona y de tu carácter, para que ningún pensamiento contrario halle cabida en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este grupo de mujeres que están aquí diciendo: queremos agradar a Dios. Te suplico, oh Dios, que derrames lluvia de bendiciones a sus corazones, a sus vidas, y que sean mujeres contracorriente, mujeres que vayan en contra de la cultura. Estas cosas las oramos en el nombre de Jesús. Amén.